Hola, muy buenas, gente. ¿Qué tal? Hoy empecemos un poco más tarde porque el invitado tenía una reunión, tenía lío, una persona ocupada, pero ya está solucionado y en breves momentos aparecerá por aquí, le invitaré y empezamos el directo de la hora de padre. Hoy estoy bebiendo agua porque se han acabado las cervezas y para los que creéis que soy alcohólico, esto es agua, esto no es, bueno, no se ve, pero os tenéis que fiar, esto no es vodka ni hostias, esto es agua. Y bueno, para los que le hayáis visto el anuncio, el invitado de hoy es Mario Cornago, que es manager y promotor musical. He estado involucrado en diversos festivales, de bastante entidad. Y hace tiempo que le tengo en las redes y me apetecía contactar con él para ver un poco qué opina del estado actual de los directos, de los festivales, de la música, con todo el rollo este del COVID y de la pandemia. Y cómo se va a quedar, cómo lo ve él desde su perspectiva de persona involucrada en el mundo, ¿no? Ahí lo tenemos. Lo voy a invitar. Hola, te veo, pero no te veo. Te veo, pero no te veo. Espera, voy a volver a invitarte. Sí, yo creo que es un tema interesante y además tanto Mario como yo tenemos muchos seguidores del mundo de la música que están ahí tanto a nivel artistas como a nivel management y promotores y organizadores de eventos. Y yo creo que es un tema del que hay que hablar, ¿no? Porque aquí se ha parado el tema de los conciertos en un 90% y no, y no se sabe hacia dónde va a ir. Estoy esperando a Mario, pero no sé si se está conectando o no. Hay problemas técnicos. No se conecta. Está complicada la cosa hoy. Sí, sí, te he enviado ya la... Mario Cornago no puede unirse. Te la voy a enviar otra vez, la invitación. Esperando a Mario Cornago, a priori solo la tienes que aceptar y ya tendría que abrirse una... Conectando. Hola, ¿qué tal? No me lo puedo creer. Por fin. ¿Me Ya, ves? ¿Me sí, escucha bien? está siendo una conexión complicada. Pero bueno, se me ve y se me escucha, ¿no? Que es lo importante. Se te ve, se te escucha, no sé qué tal vas de conexión porque se te ve un pelín, Uh, no con una nitidez absoluta, pero bueno, si no se corta no pasa nada tampoco. Lo más importante es que se escuche bien. pues estoy con el wifi. Pruebo a quitármelo. A ver qué pasa. El otro día con una invitada le fue mejor sin el wifi, pero vamos, de momento, a ver, te veo, te oigo, si quieres dejarlo, si no lo quitas más adelante, no lo sé. Tú me ves y me escuchas, ¿no? Bien. Sí, sí, si vemos que se complica la cosa o que hay problemas, pues si quieres prueba sin el wifi, que es lo que hicimos el otro día Sí. con una invitada, pero bueno, de momento parece que va bien la cosa. Yo te veo perfecto, ¿eh? O sea, tengo que decirlo. Vale, vale. Gracias. Ya, Nada, oye, que me apetecía tenerte. He hecho una pequeña introducción mientras te conectabas y demás, pues eh, he puesto un poquillo en contexto quién eras para la gente que hubiera o para cuando lo deje colgado en algún lado. Si quien no sepa, un poco a qué te dedicas, aunque sí que te voy a pedir que me lo expliques un poquillo más en profundidad y un poco de qué va a ir la charla esta, que es un poco acerca de cómo está el panorama de los directos, de los festivales, de los conciertos, porque claro, es un tema complicado ahora mismo. Entonces, si te parece bien, empezamos por un poco tu biografía, tu experiencia, a qué te has dedicado en el mundo de la música o qué formación tienes, un poco lo que te... presentarte. perfecto. Bueno, pues mi nombre es Mario, Mario Cornago. Y bueno, tengo 22 años.
soy de aquí, de Navarra, que creo que tú también, ¿no, Padri? Sí, sí, entre Madrid y Navarra, pero sí, yo ya estoy afincado aquí. Yo, justamente, además, también ahora que has mencionado eso de Madrid, toda mi carrera parte un poco de esa comunión, ¿no? Mía con la universidad. Y bueno, pues llevo involucrado con la música desde mi nacimiento. Yo siempre mis miras las he puesto de cara a la música y es mi objetivo vital y eso lo tengo claro. Y por ese motivo, pues emprendí desde pequeño, pues la educación académica de la mano del conservatorio y también por tener la suerte de que prácticamente toda mi familia, pues ha estado involucrada con la música. El que más sí que es cierto que mi padre, porque también es músico, es saxofonista. Y bueno, pues como he estado inculcado, he estado entre bambalinas, fue poco a poco la cosa y llegó ya hace ya unos 5 o 6 años un momento en el que la empresa familiar, que era Burco Producciones, empieza a recorrer una nueva visión, ¿no?, empresarial por las circunstancias, porque la música estaba cambiando con toda la tecnología y con toda la digitalización, que todavía yo creo que no estaba muy de moda ese nombre. Y bueno, justamente en ese momento yo tengo 16 años y yo ayudo todo lo que puedo y más en este caso, pues mi familia, por y para hacer los proyectos lo mejor posible. Entonces, bueno, pues en esa amalgama, ¿no?, de movimientos, poco a poco va creciendo la empresa y yo paralelamente, pues sigo estudiando, ¿no?, porque me encontré en esa bifurcación de seguir por la línea del conservatorio, más instrumentista, o por otro lado el tema de, pues más ambiguo, ¿no?, más trascendental, que era ayudar a la música de otra línea. Y es por eso que decidí estudiar Derecho y Ciencias Políticas en Madrid. Y bueno, pues de repente, en todo ese boom de mi vida, que me tengo que ir hasta Madrid, empezamos a hacer una serie de fiestas y de pequeños festivales y poco a poco empiezan a crecer y ahí es donde realmente llegamos al más 2019-2020, que fue más ese punto de inflexión en mi carrera, que ya, pues ya llevo una trayectoria como director de Burkor y de la misma forma de festivales como Jólica, Rivera Sound e incluso ese 360 con también management, en este caso de artistas como Ceri Rade. Y bueno, ha sido todo muy explosivo porque evidentemente mi edad es insultante, soy muy joven, pero no por ello y pues lleno de ilusión, no te lo voy a mentir. Entonces, bueno, no sé si ha sido una introducción o una novela, pero... No, 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 total. Yo creo que es interesante ver de dónde vienes, a qué te dedicas y yo sabía que estabas involucrado, bueno, lo que has contado así los hitos más grandes ya sabía más o menos de dónde venía y tal, pero bueno, está bien que tengas todo ese background musical y eso, y que has crecido con ello y que te has criado un poco en ello, o sea, que has cogido callo antes de dedicarte al 100%, ¿no? Quizás, que es un poco lo que transmitía. Y, joder, la verdad que es un poco putada que os haya, claro, porque tú me dices que estaba ya eclosionando todo ya a lo grande más, porque además sí que es verdad que te he visto mucho movimiento en los últimos tiempos y que estuviera eclosionando todo un poco justo en 2019-2020 y que venga esta movida. ¿Cómo os ha afectado a nivel management, a nivel los festivales que se habrán quedado ahí en tierra de nadie? Cuéntanos un poco tu experiencia personal con eso. Mi experiencia personal fue, pues, justamente como bien has dicho, en mi momento de explosión más grande a nivel empresarial y que esa trayectoria iba creciendo y fue en el mejor momento que estábamos y sobre todo con las miras hacia 2020 tal y como las teníamos, porque ya sí el contexto de la industria musical estaba viviendo algo sin precedentes, porque la verdad, los números que íbamos llevando, ¿no?, en 2017, 2018 y en 2019 eran abrumadores respecto a todo lo que se estaba viviendo. Y en el mío personal, pues justamente recién habíamos firmado la representación de Ceri Rade, que para nosotros era un hito. Los festivales estaban progresando e iban encaminados a seguir creciendo e incluso duplicar, ¿no?, las asistencias de los años de antes. Y bueno, pues en ese momento llega marzo de 2020, viene aquí un virus y tumba todo. Y entonces es difícil de creer porque, bueno, ahora ya evidentemente nos hemos hecho a todo esto. Pero en ese momento fue decir, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo agarras esto y lo haces lo mejor que puedas para sobrevivir, ¿no?, directamente? Entonces fue durísimo. O sea, yo de hecho resumo que hice un mensaje, ¿no?, de esos típicos en Nochebuena y en Navidad y tal, para resumir lo que había sido ese 2020 tan curioso. Y la idea clara era que pensábamos que iba a ser ese año en el que conseguiríamos todo,
y realmente fue el año que más aprendimos a valorar todo lo que tuvimos. O sea que también me gusta hacer mención de esa pausa que tuvimos que vivir y que fue clave para todo lo que estamos, o sea, haciendo, desarrollando y hacia dónde miramos, que ahora también me gustará mucho desarrollar esto. Sí, hay dos cosillas que, bueno, una lo de los proyectos futuros, cómo os vais a apañar para adecuaros a los nuevos tiempos que son tan inciertos. Eso es una cosa que ahora te voy a preguntar, pero antes me gustaría que nos hablaras un poco del Jolica, del Ribera Sound y tal, porque llevasteis a gente bastante potente en las últimas ediciones, para que la gente que no lo sepa y tal, pues que nos cuentes un poco qué artistas han pasado por ahí, qué artistas teníais seguramente ya cerrados o previstos para los festivales que no habéis podido llevar a cabo. Y eso, porque para que vea un poco la gente la magnitud de lo que estabais haciendo y hacia dónde os dirigíais. Tal cual. Sí que es cierto que eran proyectos muy bonitos porque la propia naturaleza de los festivales iba encarada hacia buscar artistas emergentes y artistas que en el transcurso de, digamos, esa campaña de marketing previa, porque al final estaba llegando un momento en el que los festivales comenzaban, porque al final vendíamos las entradas y todo lo hacíamos con un año de antelación y podían pasar muchísimas cosas entre ese pequeño comienzo, por así decirlo, hasta el momento que se desarrollaban los festivales. Entonces, tal y como habían crecido en este caso Jolica y Ribera Sound, iba muy del perfil de artistas que cuando los contratamos igual no habían crecido todo lo que había llegado ese artista a su máxima, pero cuando se celebraron los festivales habían crecido mucho. Entonces eso dio pie a poder ser competitivos con festivales que ya llevaban varios años y sí que tenían una estructura muy fuerte. Y gente así importante que ha venido, pues podemos hablar de Zetangana, que ahora mismo es, si no es el más grande a nivel de streamings de España, Natos Igor, referentes del hip hop, pues Fatima Haji, también referente de la electrónica, pero tantísimos como Recycle, como Bad Guy. Por hablar de otros géneros, también el año pasado trabajamos con Mago de Oz en el Ribera Sound, con Fangoria, con Kikeo hace 2 años. O sea, hemos tocado un poco un montón de géneros, pero a la vez pues con todo el cariño del mundo para hacer proyectos grandes y sobre todo en una área que, digamos, demográficamente no es comparable al Mediterráneo o a grandes capitales como Madrid y Barcelona. O sea que eso fue muy complicado y traer a todos esos artistas tan grandes fue espectacular. Sí, a mí me llamó mucho la atención que surgieran esos festivales y además luego cuando me enteré que estaba la misma gente detrás, pues me pareció curioso. Y has dado un dato que está muy bien y que es muy interesante, eso de coger artistas emergentes, ¿no? Eso es un poco una apuesta también de decir, los cogemos aquí, o sea, eso es de estar muy pegado también a la escena musical. Me imagino que eso es una labor que llevas tú mucho a cabo, ¿no? Por tu edad, tienes un poco de ojo, estás un poco al loro de lo que va y como hay una planificación larga de cara a los festivales, eso que has contado, ¿no? De cogerlos ahí cuando están yendo para arriba, emergiendo y que sea el boom justo cuando se celebra el festival. Vamos, me parece que tiene mérito y me parece que es una buena visión y una buena forma de trabajar. Sí, o sea, no me gusta definirlo como especular porque es un poco descontextualizado, porque al final no son acciones ni mucho menos. Sí que es un poco el mismo rol, pero sí que buscas el potenciar al máximo ese nivel de artista en relación a su caché, porque es al final económicamente en ese plan de viabilidad que hay en los festivales lo que marca muchísimo, ¿no? Evidentemente. Entonces, sí que es cierto que hay unos parámetros muy claros a la hora de hacer la selección de artistas, de ese booking, y yo siempre he intentado diferenciarme pues con herramientas que, pues gracias a la era que estamos viviendo y un poco pues también por intentar especializarnos en eso, ir ligados de Internet, de la digitalización. Entonces el Big Data nos ha ayudado muchísimo, porque siempre, evidentemente, a la hora de seleccionar artistas para la creación de un cartel, hay factores muy, muy importantes como la intuición o qué sentimientos te genera ese artista o ese storytelling incluso, ¿no? De decir, ¿qué quiero decir con ese cartel? ¿Qué quiero contar? Porque hay muchísimo más que decir, venga, cojo 4 nombres que están sonando mucho y fuera. No, o sea, para mí es algo muy difícil incluso de describir cómo se hace ese cartel. Pero quiero ser incisivo en el tema del Big Data, porque nosotros hicimos un desarrollo de una plataforma en la cual captábamos pues,
varios datos de streaming de todas las plataformas como Spotify, Deezer, Pandora, Apple Music. Los unificábamos con los datos que tenían los artistas en redes sociales, porque bueno, también está ese factor, ¿no? de followers, aunque es un poco delicado porque hay artistas que igual lo pueden comprar o igual no tiene ese mismo engagement. No es algo que miramos al 100%, pero bueno, todo suma. Y con todo ese cómputo global me salen unas métricas y en añadido como una puntuación del 1 al 10 en cuanto a todo ese a esa aritmética, ¿no? Que generan esos números. Entonces, con esas herramientas y con la intuición y con lo que nos dice cada artista, pues aparecen pues buenas ocasiones de captación de artistas que están sonando en el momento que los anunciamos, pero cuando llegan están sonando 10 veces más o 20 veces más. Me pasó, por ejemplo, un caso muy claro con Bad Gaia y es que hay un caso clarísimo, que además fue explosivo, absolutamente. Y creo que es que además fue el año, bueno, con Natos Igor nos pasó, porque justamente cuando los presentamos todavía no habían hecho Cicatrices, el álbum, y fue un punto en su carrera. Y el año pasado, es que, joder, que lo tanto estamos en 2021, y ya han pasado 2 años, ¿eh? Es que no nos damos cuenta de que el último festival ha sido en 2019. Sí. Es duro, y esto dura poco realmente. Ha habido como un paréntesis, sí. Digo, ahora que veo aquí los comentarios que me ha dado por mirar, con Lola Indigo fue, o sea, es el caso que tengo ahí como de trofeo en mi carrera. No, yo cuando la contraté fue Mimi, no era Lola Indigo todavía. Entonces me acuerdo que la había visto como que había tenido bastante difusión el tema de Operación Triunfo y que iba a generar una canción por sí sola, que se salía un poco de las reglas de GTS, de la discoteca, y de repente pues la contraté, la anunciamos a las pocas semanas y justamente en esa transición sacó el Ya no quiero nada. Bueno, Ya que no quiero nada fue un boom. Pero bueno, de ahí hasta el festival empezó a sacar música, empezó a sacar el disco, fue espectacular. Fuimos el primer festival que lo anunciamos y bueno, eso la verdad que nos ayudó muchísimo, sobre todo para tener más dimensión nacional. O sea, que os ha rendido esa estrategia. ¿No habéis pensado esto? Porque a mí el Big Data me interesa. Alguna vez he oído hablar, aplicado a otras cosas, que bueno, ya se puede aplicar casi a todo, ¿no? Pero me parece muy interesante que lo hayáis aplicado a la hora de contratar a artistas y me parece muy inteligente además el uso de esa tecnología. ¿No habéis pensado vender, ahora quizás no hace falta, pero en un futuro esa metodología a otros festivales o a... Pues no sería mala, ¿eh? Es una buena idea de negocio ahora que lo pienso. Lo único que ahora no hay mercado para que te la compren, pero... Y ahora en el mercado, pero bueno, de cuando vuelva, que de esto vamos a hablar ahora, cuando vuelva o si vuelve o según cómo esté el mercado, si la podéis adecuar un poco y vender la herramienta, pues mira, ¿no? Además, si lo ven en el Festival de Canarias ni siquiera es competencia directa, porque al final... Yo lanzo ideas. Aún estoy aprendiendo más a valorar eso, que la idea de competencia es un poco erróneo. O sea, al final montaste un oligopolio, un monopolio, que cuidado, que era una regla casi incluso, ¿eh? En la industria musical. Había ahí como unos dogmas de dinosaurios que llevaban aquí 1500 años en la industria y que, bueno, que no se podían tocar. Y realmente para nada eran competencia perfecta, que es un poco algo más idóneo, ¿no? Para generar más beneficios a nivel de industria y a largo plazo para uno mismo también. O sea que yo creo que ahí estábamos un poco equivocados. Y gracias a todo esto estoy viendo algo que me está apasionando, que es que de verdad el asociacionismo funciona, que la unión de las fuerzas más aún y que esos ególatras que muchas veces estaban detrás de toda esta industria, que lamentablemente yo creo que le hacían un flaco favor, se han podido bajar, porque al final esto nos ha bajado a todos, o sea, nos ha llevado a la realidad, nos ha bajado de esa mampara que igual teníamos en la cabeza y gracias a todo esto yo creo que va a ser un momento histórico para de verdad cambiar las cosas. O sea, eso, por lo que estoy viviendo estos meses, creo que se está haciendo realidad y doy gracias a la pandemia. Sí, no, eso está bien. Es un cambio de paradigma. De todas las desgracias o de todos los problemas salen cosas buenas al final, ¿no? Es también cómo lo enfoques y demás. Ahora nos metemos un poco con esto, con cómo ves la movida de cómo va a quedar después, pero me gustaría hacerte una pregunta de estas un poco morbosas, que siempre tengo yo. Bueno, yo tengo mis contactos y alguna cosa me entero y demás, pero que seguro que a la gente le interesa y además no te voy a poner en el brete de decirte gente concreta. Pero antes de todo esto,
tú que sabrás mucho de presupuestos, de cachés y más, ¿cuánto estaba cobrando, por ejemplo, un artista urbano, que esto lo suele ver gente también del rollo y demás, cuánto estaba cobrando un artista urbano de caché potente, de cabeza de cartel, digamos, de media, por no personalizarlo en nadie, a priori en un festival? Trata ser transparente y más ahora que yo creo que deberían ser incluso dominio público, ¿no? Este tipo de cosas. En Estados Unidos son mucho más, con ese tipo de cosas son mucho más. Los propios artistas, los propios promotores dicen, oye, yo cobro esto tal, al que le interese bien, al que no también. Aquí hay como más, ¿no? Como hay mucho underground y tal, la gente Bueno, no... hay como unos estigmas ahí de... Total. En el siglo en el 14 o en 2021, o sea, vamos a ver, actualicémonos. Y bueno, sí, sinceramente, me apetece, es que hasta me apetece hablar de esto y me gano algún conflicto a posteriori, pues nos iremos a echar una caña, padre, y nos reiremos. Que aquí trabajo, créeme que hay una frase muy buena que la quería conectar con lo de antes, que para esta época histórica que estamos viendo está genial. Dicen que del sufrimiento más fuerte surgen las almas de verdad que son más fuertes, o sea, eso es un equivalente. Sí, sí. Y ahora volviendo un poco a lo que estabas diciendo, temas de cachés, sí que es cierto que se estaba viviendo una burbuja, yo creo que eso es algo innegable. Venía pues precedido porque yo creo que gracias a Internet se estaban llegando muchísimo más a la gente, se estaba difundiendo más, el mercado de los festivales estaba explotando. Yo creo que no tanto el de los conciertos, pero el de los festivales sí. Y los artistas, evidentemente, dijeron, esta es la mía. Y un artista urbano, te voy a poner dos ejemplos, a nivel internacional y a nivel nacional. Uno nacional se podía tranquilamente ver entre 75K y 100K, más IVA. Sí. Nacional. Hostias, ¿eh? Más de lo que pensaba. Estamos hablando de mucho dinero, hay que recaudar muchas entradas para todo esto. Sí, sí, sí. Nacional, yo no he llegado a cerrar ninguno, pero sí que me he intentado formar y me llevé un poco las manos a la cabeza porque podías encontrarte los de 150.000 y 200.000, masiva todo esto, te lo estoy diciendo, pero llegué a escuchar cifras de más de 700.000 euros y más de 800.000 euros por una sesión de una hora, o incluso menos, de artistas internacionales hablando de reggaetón, o sea, vamos a ser claros. Entonces, es muchísimo dinero, porque es muchísimo dinero. Ni mucho menos todos los artistas estamos hablando, sino todo lo contrario. O sea, son casos muy concretos que todos yo creo que nos hacemos las ideas, ¿no? Así a vuela pluma. Pero sí que fue decir, ostras, igual esto no es muy sostenible, que diga yo. Yo todo el rato, o sea, me acuerdo perfectamente que miraba de reojo ahí con el retrovisor a la crisis del ladrillo y digo, no será esto, no será esto, y joder, yo creo que así con un flash en toda la cara. Totalmente. Bueno. Iba a poner un poco ese ejemplo del ladrillo y y de otras burbujas. Sí, la verdad que yo sí que era consciente de que había una burbuja, conozco a algunos managers, a veces son un poco crípticos también con los cachés, pero bueno, conoces al amigo del manager, conozco artistas también, que algunos te lo dicen así un poco en confianza y demás, y sí que sabía que había una burbuja, sí que sabía que se estaban manejando cachés altos, pero lo que me has dicho ahora es más de lo que pensaba. Yo te lo estoy diciendo con total transparencia porque, o sea, me quedé alucinado incluso escuchando eso porque de estas cifras respecto a las del 2019, o sea, se habían duplicado. O sea, las que te acabo de decir realmente deberían ser la mitad en 2019. Y de repente te encuentras como que voy a tener que buscar aquí, cambiar de género o hacer un festival de jazz que por lo menos me va a salir más rentable. O sea, va a ser una locura esto, o sea, sostenerlo. Porque claro, es que era constantemente creciendo y dices que no voy a poder llegar a pagar 100.000 euros solo por un artista, cuando realmente lo bonito de un festival es ver 70, 80, 90 artistas en 3 escenarios. Eso es lo que a mí me parece literatura, poesía y todo. O sea, me parece maravilloso. Pero llegábamos a un momento en el que la propia gente no se exigía, porque realmente había esta exigencia, porque también los otros festivales entraban en la dinámica de prácticamente cargar todo de cabezas de cartel y te encontrabas en un punto de inflexión de dices, quiero hacer un festival sostenible porque quiero que sea rentable para que tenga viabilidad y que no solo dure 2, 3, 5 años, sino joder, que tenga una duración súper larga, porque eso al final va a generar una actividad económica donde lo hagamos espectacular y que de repente te encuentras que el propio sector está echándose esos balonazos a la cara, era durísimo. Entonces, ¿tú crees que eso era una burbuja un poco ya
sobredimensionada y claro, que esto lo ha hecho reventar a lo bestia. O sea, me imagino que los cachés van a volver quizás, no sé si a la mitad o a la tercera parte o a... ¿No? ¿Qué previsión tienes tú sobre eso? ¿Qué estás percibiendo en el mercado ahora mismo de Sí, cara a posibles eventos en el futuro en cuanto a cachés? yo O sí sea, que ¿te está sí. ajustando la peña el cinturón o...? Deberían yo creo que ya por antes del COVID y todo, o sea, ya de por sí deberían ajustárselo. Pero sí que es cierto que cuando llegó la pandemia y cuando sí que volvimos un poco a retomar esa actividad de alguna forma, aunque fueran con conciertos sentados y tal, sí que se vio ese lado más humano detrás de las agencias, detrás de los artistas, que la verdad que me relajó y me dio a reflexionar y decir, estoy orgulloso de toda la gente que me rodea. Porque sí que es cierto que veías que estaban por la labor, veías que todos los contratos con todos los artistas estaban relativamente solucionándose, aunque el dinero estuviese en esa nube virtual, ¿no? Porque yo lo veo así, que tanto el dinero de las entradas que me compran son del consumidor hasta que no se celebra el festival y lo de los artistas más de lo mismo. Yo te hago un depósito, evidentemente para que te fíes y para que veas que soy responsable de que esta palabra no es un pacto de caballeros ni mucho menos, esto es un contrato y que vas a participar, pero hasta que participes ese dinero no será tuyo. Que te hago la transferencia, pero ese dinero está ahí, en ese limbo. Entonces, después de los problemas, porque al final cuando hay problemas se ve toda la mierda, como en todas las situaciones de la vida, cuando llegó la pandemia vi que fue flexible todo el mundo. Y resumiéndome lo que acabas de decir, los cachés evidentemente bajaron y los artistas se dieron cuenta de que si de verdad querían trabajar, porque esto es así de duro y de fácil de ver, si querían trabajar y querían hacer conciertos para 400, para 500 o para 1000 personas como máximo que se vieron en 2020, tenían que reducir los cachés adaptados y proporcionales a la cantidad de gente que iba a estar. Entonces pasó y yo creo que vamos en esa línea. Nosotros estamos trabajando por y para, o sea, todos los días me levanto para trabajar en esto, para conseguir llegar al verano de 2021 en las mejores de las situaciones. Ojalá que, bueno, eso si quieres hablamos cuando me lo preguntes más concretamente, ojalá que lleguemos a una normalidad lo más relativamente y parecida al 2019 que se pueda, pero que siempre vamos a trabajar por luchar por esos aforos y para poder garantizar al artista la mayor remuneración posible. Porque cuidado, que te he dicho esto de los cachés, pero yo entiendo que si de verdad está creciendo la industria proporcionalmente y escalonadamente y con buenas bases, porque es la diferencia de tener una burbuja y no, que ojalá que no cobren eso, sino que cobren 80 veces más, como ha pasado el ejemplo del fútbol. El fútbol ha creado un mercado al cual admiro. Yo no soy futbolero porque no nos ha dado la situación, pero admiro como ejemplo y como mercado lo que han conseguido, porque realmente todos esos réditos económicos que están y que tienen como sueldos, como contratos, viene precedido de los patrocinios abismales que hay, de las entradas que realmente se pagan, y aunque parezca desorbitado, se lo han ganado a base de profesionalidad, porque los equipos, me refiero a equipos profesionales que hay detrás de todo esto, es una barbaridad. Es más, yo todas mis esperanzas de la industria vienen de la mano de todo esto, porque están muchísimo más preparados que nosotros para luchar, para tener interlocuciones con los gobiernos autonómicos y estatales, incluso más, y yo no tengo ni la mitad, ni un tercio, ni mucho más de los problemas que tienen ellos. Y al final van a luchar y lo vamos a conseguir todos juntos o nada. Entonces, esa es la realidad. Hay un par de cosillas que te quería preguntar a este respecto. Has hablado de 2021, que esperas que se abra un poco todo y demás. Alguien preguntaba antes si se va a celebrar el Holica este año. Nosotros estamos trabajando para ello. Yo creo que ya estamos en un momento en el que sí que puedo garantizar que va a haber un proyecto de Holica en 2021. No sé exactamente cómo, no sé, porque no soy oráculo. Estamos viviendo una hoja de sierra constante a nivel de todo. Y yo cada día soy más optimista, soy más esperanzador y sé que lo que sea vamos a poder hacerlo. El año pasado, evidentemente, con todo esto no nos vino ni un manual de instrucciones y fue muy duro el tener que adaptarse a la realidad que estábamos viviendo y, por supuesto, porque vivimos de la mano de las administraciones y todo lo que hacíamos tenía que ir de la mano de autorizaciones. Y el año pasado no pudimos garantizar la seguridad de los trabajadores, de los usuarios y de los artistas y por lo tanto decidimos que lo más lógico y más inteligente era trasladar la edición.
ajustándonos a todos los protocolos. Pero sí, este año es cierto que estamos viviendo la pandemia de otra forma, con otro prisma. Ya llevamos un año de aprendizaje, hemos aprendido muchísimo a nivel de todo y hay otros precedentes. Entonces, yo soy muy esperanzador. Voy a luchar por hacer el Holican la mayor naturalidad posible, que luego si quieres te menciono un poco más qué es lo que estamos trabajando, pero si tiene que ser a través de ciclos de conciertos o de adaptarlo a otra forma de ver las cosas, yo voy a trabajar por y para ello. Como concepto de Holican, como concepto de aunar la música urbana, la música ecléctica, la electrónica en una fusión y una comunión de personas, ¿no? Que van a escucharla y que de verdad son melómanos y que aman la música. Pues si quieres, cuéntame un poco cómo habéis capeado en la ola esta, nunca mejor dicho, Sí. en todo el temporal este de que lleva ya, que vamos a hacer un año dentro de nada, cómo lo habéis capeado, qué habéis podido llevar a cabo, qué no. Y si quieres también me cuentas un poco cómo lo tenéis planeado el festival de este año, qué es lo que queréis hacer y cuál sería la alternativa. Además, tiene suerte porque hasta hace poco no sabía dar una respuesta más contundente en lo que estábamos trabajando, porque es que de verdad es que es dificilísimo. O sea, porque lo que no voy a decir es una pedrada y que luego me salte a la cara, ni mucho menos. Pero sí que es cierto que estos días, sobre todo, estoy viendo avanzar mucho lo que te estaba mencionando antes, el proyecto que estamos luchando para este 2021. Y joder, la ilusión es el último que se pierde y créeme que vamos a darlo todo. Entonces, como precedente a nivel personal y empresarial, en 2010, o sea, en 2020 lo más grande que hicimos fue el Anaheim Club Fest, que fue, bueno, partió de una idea de unificación de empresas de la industria musical, Uh-huh. en este caso de Navarra, y logramos que junto al gobierno de Navarra sacar un proyecto y que fuera de la mano de los artistas para luchar por la cultura y demostrar que era segura. La cultura es segura y se pudo demostrar en 2020. Entonces fue conciertos de máximo de 1.200 personas, que fueron en recintos como el Navarra Arena, y vinieron personas ilustres como Lola Índigo, que hemos hablado antes de ella, como Izal, como Pablo López. Estuve yo Y en el de tal, sí, me acuerdo, está muy bien montado. pues eso lo hicimos gracias a esta colaboración, que de verdad se vio en los resultados, que de verdad la industria puede funcionar de otra forma. Uh-huh. Y con ese precedente yo he seguido trabajando en esa línea, pero sí que es cierto que eso es lo más grande que hemos hecho. Fue en un sistema pues común a otras autonomías, que era pues desarrollo de conciertos con mesas y sillas, y lo que quisimos fue hacerlo lo más confortable posible, pues en este caso con una restauración servida a mesa, con sistemas de trazabilidad lo más digitalmente avanzado que conocíamos y bueno, pues un montón de cositas más que, bueno, que fue el hacerlo lo más especial y sobre todo pues lo duro que era hacerlo rentable. Pero bueno, se consiguió hacer. Entonces con eso, este año, yo paralelamente a Naim, que fue esa asociación a nivel más autonómico, estuve trabajando con FMA y sigo como socio y como miembro activo. Entonces la FMA es una asociación de festivales a nivel estatal que en este caso son de grandes festivales de más de 5.000 personas. Y están pues grandes como el grupo de The Music Republic, que llevan festivales como Arena Son o Villarrock, o como Cruïlla, o como Bring the Noise, que llevan el Resurrection, el Tsunami, o sea, estamos multitud de festivales. Y este año, que ya no era tanto de acción directa como fue el 2020, porque eso fue una locura, o sea, realmente las asambleas se basaban en cómo solucionar directamente la problemática de las entradas y de los artistas. Eso centralizó todo nuestro trabajo, aunque sí que había un poco las ideas que ahora sí que se han podido desarrollar. Y esto ha cambiado mucho en ese sentido. Evidentemente sigue estando esa problemática si no se pueden hacer los festivales en normalidad absoluta, pero bueno, es algo menor y lo que te decía, ya venimos con un badaje de un año de experiencia. Entonces, el resumen, se han estipulado varias mesas de trabajo, por un lado para hacer un plan de regeneración y de reactivación de la industria para cuando volvamos, que es lo que idea, el engranaje vuelva a funcionar, y por otro lado el plan de acción, que dentro de este plan de acción una mesa de trabajo está trabajando en el desarrollo de eventos multitudinarios sin distancia de seguridad con test rápidos. La base grande de ese proyecto
es el tema de los test rápidos, que pues confluyen test antígenos, PCR y todos los estudios clínicos y el conjunto de la sanidad, pues considera que es lo oportuno y que es adecuado. Entonces, esa mesa de trabajo se desarrolló con los, digamos, miembros que eran de Cataluña, con festivales como Sonar o Cruïlla, dado porque en este caso, en esta comunidad autónoma, en Cataluña, había numerosos centros clínicos, hospitales clínicos, entidades relacionadas con salud, y en añadido, estos festivales tenían muy buena conexión institucional con la Consejería de Salud y con el Fernando Simón de allí, y todo eso, bueno, hizo que se decidiera estipular esa mesa de trabajo allí. Entonces eso ha ido avanzando muchísimo a pasos agigantados. La primera prueba que se autorizó fue la prueba piloto de la Sala Apolo, que fue sonada en la industria. Fue una prueba de 1.000 personas que unos días antes se redujo a 500 y se basaba en eso, que todos los asistentes iban con su PCR hecha, no tenían ninguna distancia de seguridad, o sea, era la normalidad de 2019. Sí, se realizó con grupos de música y salió un resultado inmejorable. 0 contagios, se demostró, evidentemente creo que también tenían mascarilla, o sea, era un poco COVID edition. Y, o sea, con ese precedente sabíamos que no iba a ser, ala, venga, ya está, fuera, el problema solucionado. Porque si hubiese salido mal, hubiese sido una catástrofe. Seguiría en esa línea. Entonces, ese precedente fue el que sirvió para este nuevo paso y estamos trabajando en eso, en una prueba mucho más grande, de 5 veces más que esa Sala Apolo, y pues ya parece que está la autorización hecha. Entonces, yo mis esperanzas, tal que con esa comunicación directa que con la Generalitat de Cataluña, es que, por un lado, los test de antígenos y PCRs a las entradas garantizan que la gente que está dentro está bien, o sea, se garantiza su seguridad y evita los contagios, porque hay más de un 99% de exactitud, ¿no?, con estas pruebas. Y para más ende, la comunidad científica lo avala. O sea, que tenemos la suerte de que, por la propia naturaleza que tenemos en los conciertos, en los festivales y en la industria, tenemos muchísima trazabilidad, porque solo hay un punto de acceso y ya. O sea, no es el mismo caso que en el caso nuestro, San Fermín. Una fiesta popular tiene tanto libre albedrío que es incontrolable. O sea, no sabes quién hay dentro. En cambio, nosotros sí, porque ya para colmo tenemos toda la información que hay pues, con todos los datos que tenemos de las personas que compran su entrada. Tenemos tecnología de sobra que incluso va en la línea del blockchain, porque todo esto queremos conectarlo con tecnología blockchain. O sea, hacer una aplicación que ya ha conseguido el desarrollo y que ese COVID Pass permita tener la seguridad de que una persona se ha hecho una PCR, se ha vacunado o X. O sea, sabemos que la tecnología tiene que darnos las alas para emerger de nuevo. O sea, ese Fénix que hice por hacer un pequeño guiño, ¿no?, a ese traslado de edición del Holica 2020, yo creo que de verdad va de la mano de la tecnología y sé que la digitalización nos va a marcar el camino. Entonces, este tema va muy avanzado, el tema de los test antígenos y de la PCR. Creo que por el volumen, porque esto es muy caro, o sea, esto, claro, es una solución, pero es una solución muy cara. Sé que, por ejemplo, un bar o colectivos más pequeños es mucho más complicado, pero creo que hay una esperanza en el tema de los conciertos y los festivales, en que esos test de antígenos y esos PCRs hagan viable el que la gente pueda acceder y no tenga ningún problema. Entonces esa línea va muy avanzada y mis esperanzas van de la mano. Encima, para precedente, no es el mismo caso que 2020, porque ahora mismo las aerolíneas, el mercado aeronáutico, países internacionales exigen al consumidor que tiene que tener una PCR hecha o algo que avale que no tiene el virus. Y eso, a nivel de consumo y a nivel legislativo, se ha demostrado que funciona y que está bien visto. Entonces, con esos datos, y si cogemos todo y hacemos un pack, entiendo que todo tiene que ir de la mano de ahí. Independientemente de que ahora estemos todos vacunados y haya una inmunidad de rebaño. Yo pensando que la gente tiene que estar segura en los eventos que hagamos y si no, no los podemos hacer. Oye, pues me has dado bastante esperanza. Era una de las grandes preguntas que tenía en esta charla, de cómo ves el tema de los festivales a corto, medio, largo plazo. Y bueno, has abierto bastante la esperanza, porque parece que lo tenéis
O sea, es que quiero decirlo porque es que estoy ilusionado de verdad, ¿eh? Yo he vivido momentos muy duros, tanto personales como laboralmente, pero nunca he perdido esa esperanza, por lo que sea. O sea, yo también me estoy haciendo esa pregunta constantemente, no sé si es que estoy madurando o lo que sea, pero me siento con ganas de tirar del carro y decir que esto no, o sea, que es que esto tiene que ser incluso lo contrario. O sea, tiene que ser la excusa perfecta para no solo que consigamos cambiar la industria, sino para que sea más sostenible, sea más medioambientalmente capaz de hacer nuevos objetivos y que la transformación social vaya de la mano de nosotros. Y esto es la excusa perfecta para cambiar las cosas y decir, ojo, cuidado, que estábamos haciendo las cosas mal. Y yo voy, o sea, de verdad, estoy trabajando muchísimo sin lucro, porque ahora mismo mi objetivo para nada es el lucro, sino todo lo contrario, hacer un proyecto bonito y que tenga mucha estructura y muchos cimientos y que el que esté de nuestra mano, que sepa que hay una ilusión enorme detrás de todo esto. Y es más, o sea, tengo que agradecer, o sea, no sé ni cómo, a todas esas personas y a esa familia, porque ya la defino como familia, que ha hecho posible que estos momentos tan duros los hayamos tirado para adelante. O sea, son nombres y apellidos. Esto ya es un guiño, ¿no? Para todas esas personas, pero que son proyectos tan bonitos que trascienden, ¿no? De lo laboral. O sea, yo nunca he mirado eso. Evidentemente, ojalá que pueda llegar a tener una estabilidad personal de la mano de que funcionan los proyectos a nivel económico, pero nunca ha sido para mí una prioridad, sino todo lo contrario. Bueno, sí, de lo que estás hablando es de un poco de un reiniciar todo casi de cero y de una forma aplicando la tecnología y demás. Y bueno, yo te veo muy esperanzado y además es lo que dices, ¿no? Esto es de momento así. Si las vacunas hacen su efecto que se supone y esperemos que sí, ya la cosa se podrá ir normalizando, podréis gradualmente ir prescindiendo de algunas de estas medidas, o sea, a priori serán temporales. Latino. Igual antes sí que pensábamos, incluso todos, yo creo, que esto será 15 días o 30 días y lo de las mascarillas, eso durará poco. Yo creo que lo lógico es que, como todo en la vida, sea gradual, de que vaya poco a poco. No queramos pensar que ahora estamos en 200 de aforo, así por ser más concretos, y que dentro de 2 meses, 30.000, no, tendrá que tener sus fases, tendrá que ser, y que si llegamos de verdad es porque hemos tenido un escalado y que hemos demostrado con hechos fácticos que funcionan esos pasos. Yo creo que así tienen que ir las cosas y que poco a poco se conseguirán, pero sé que se van a conseguir y eso es inminente. Oye, pues qué buena noticia. Eso era una de los grandes temas a tratar en la charla esta y me alegro que sea así, porque a mí, como a muchísima gente, ¿no? Nos encanta ir a festivales, nos encantan los conciertos y que nos hayan cercenado esto, bueno, las restricciones a causa del virus, pues joder, es una gran noticia y mola que estés tan esperanzado. Tengo una pregunta con respecto a lo que me has dicho de la inversión que esto supone y demás. ¿Eso va a suponer un encarecimiento de las entradas o debido a que el caché también es más bajo se va a poder modular? ¿Se van a mantener unos precios similares a los de antes de toda la movida esta? ¿O la cosa va a cambiar? ¿Más caras, más baratas? ¿Eso se sabe algo? Yo, o sea, no sé si soy capaz de responderte preciso a eso, porque hay muchos factores que influyen, pero creo considerablemente que la idea es no cambiar mucho, ¿no? Esos conceptos de entrada que había antes, ni mucho menos, tampoco es la prioridad absoluta ahora el pensar en eso, porque ahora directamente el problema grande es hacerlos, o sea, en cualquiera de las situaciones. Pero también es cierto que, así por ser también muy concreto, estamos trabajando por y para también captar esos fondos europeos que van a llegar en 2021, 2023, perdón, desde 2021 hasta 2026, estos famosos Next Generation. O sea, esos fondos hay que lucharlos y además con hechos claros de que la cultura en este país o sea, es una parte esencial del PIB. Para esto es necesario que el sector sobreviva. Entonces, tienen que darse esos dos binomios, o sea, ese binomio para que puedan captarse, por a la vez que sean más barato para la gente el ver artistas lo mejores posibles, ¿no? Entonces, es muy complejo. O sea, es complejísimo. Pero sí que es cierto que estamos implantando una estrategia, por así decirlo, que permitan transformar desde dentro los modelos de gestión actuales, o sea, a nivel de usuario, que le siga costando parecido, que eso también fue
una gran suerte, ¿no? O sea, los festivales pudieron hacer mucho más económico ver a grandes artistas a la vez, en este caso, pero al final ves a muchos artistas por un precio muy módico. Porque al final los modelos eran, vale, estaban bien, pero yo creo que tienen que ser más sostenibles. Entonces, todo esto tiene que ir de la mano de buscarme los métodos que queramos o como podamos, pero que no le duela, o sea, que esto no vaya directamente contra el usuario, sino todo lo contrario. Si tenemos que asociarnos, si tenemos que buscar métodos diferentes, buscar fondos europeos, no internacionales, qué sé yo, eso nos tenemos que volver locos para evitar eso, que esto se resuma en encarecimiento de entradas al consumidor. Yo creo que hay que evitarlo a toda costa, eso. Y estamos hablando de un poco del futuro de los festivales, que nos has dado muchísima información, ya que tienes mucha experiencia ahí y veo que lo estáis preparando todo muy bien. Pero, ¿qué opinas del circuito de salas? ¿Cómo crees que se va a quedar y qué va a pasar aquí con el tema de conciertos en salas? Ostras, es una buena pregunta. Yo no soy muy experto en salas, porque o sea, por mi propia experiencia vital tampoco he tenido mucho tiempo de recorrerlas, pero es una parte básica de la música que está claro que los artistas y la música no existirían si no fuese por las salas, porque tenemos muchísimo que agradecerles, porque son esos artistas que al final de los que estábamos hablando antes, cuando son emergentes, que necesitan ese empujón y eso empujón se lo dan las salas, las que están ahí día tras día luchando y eso tiene que resistir. O sea, es una prioridad absoluta. Ahí sí que le tiro una piedra más a los gobiernos porque son los que tienen que apoyarlas más directamente, pero yo creo que eso nunca va a morir. Así como las discotecas, el rol está cambiando, no es comparable la situación que vivimos ahora, o vamos a definirla mejor como la que se vivía hace 2 años, a la que se vivía en España en 1980. Igual hubo un boom, ¿no?, con las discotecas. No sé si me estoy acercando un poco a responder tu pregunta, pero yo sí que veo una diferencia enorme, ¿no?, con las salas de música y con las discotecas. Y yo creo que la música en directo tiene que partir de los sitios más grandes y de los estadios y de sitios con infinidad de gente, pero también desde los sitios más humildes y que son los que están ahí, que es la base de la música, ¿no?, en directo. Entonces yo creo que tiene que ser la fusión de todo, ¿no?, lo que hace prosperar a la música. No sé si te he respondido muy bien, ¿eh? Sí, 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 bueno, que realmente es un poco incierto porque imagino que tendrán que cortar aforos. Yo tampoco sé muy bien. Hablaré con gente del mundo del circuito de salas que lo estarán peleando más. Imagino, es un poco, me ha venido la duda un poco a raíz de lo que me has dicho de que, claro, vosotros estáis haciendo una gran inversión y os estáis volcando mucho. Estáis invirtiendo mucho en tecnología, estáis invirtiendo mucho en equipos. Los festivales son empresas de mucha gente involucrada porque tienen grandes puestos. Pero claro, una sala no es lo mismo. Y me ha Claro, venido a la idea cuando estabas comentando todo. Entonces, yo no estás sé para un hablar, poco... estoy metiéndome un poco en camisa de once varas porque tampoco he gestionado nunca una sala, no conozco las estructuras que tienen, pero sí que es cierto que trabajo con ellas, tengo compañeros. Me ha entrado una llamada, perdóname, ¿eh? Se me ve, ¿no? Mi Sí, sí, abuelo, sí. me quiere mucho mi abuelo. Ahora un ratito te dejo que... Nada, tranquilo. Que eso, que tengo compañeros que justamente he conocido más este año, bueno, gracias a la pandemia, en este caso de Navarra, como son Central, Totem, Ujú. Intara. Entonces, el trabajo que están haciendo es titánico. Yo creo que no somos conscientes, porque ya no solo es la inversión en cosas más fijas, ¿no?, como mamparas o protocolos COVID o desinfectante o adaptarse. No, es que es el sobrevivir, los impuestos siguen, no puedes hacer un cese de actividad pero a la vez intentas programar para que la marca siga, que la gente no... Es que es muy, muy delicado y no estamos siendo muy recíprocos, ¿no?, con las inversiones tan grandes que están haciendo. Entonces, yo me siento muy, muy en la mano de ayudar y tengo mucha empatía con ellos. O sea, siento muchísima empatía y los aprecio tanto es que no sé ya qué más hacer. Entonces, en ese sentido, les deseo mucha suerte. Mm. Sí, sí, a ver, es que está la cosa, todo el tema hostelero y similares, bueno, cultural, turismo, en fin.
Pero bueno, a ver si la verdad que esto está siendo una charla bastante optimista en ese sentido y está bien. Te quería preguntar, dando un pequeño giro, pero manteniéndonos dentro del tema musical, más en tu faceta de... Bueno, vamos a pasar ahora a la faceta de management más que a la de promotor, pero antes quería que me comentaras un poco cuál es tu experiencia o tu unión con la música urbana. No sé si es algo que siempre te ha interesado, si es algo que a raíz del tema laboral te has empezado a volcar más recientemente o no sé de dónde viene esa relación. Yo creo que es la suma de todo, porque bueno, me resumo un poquito a la introducción. Yo creo que la base es clara, tengo 22 años y eso es algo innegable. Dado mi edad y quieras o no, lo que consumo yo intento replicarlo, ¿no? Entonces vi claramente que la música urbana estaba teniendo un crecimiento muy diferente al de otros géneros y consideraba que era especialmente potencial, ¿no? Ese crecimiento. O sea, que incluso podía ser exponencial y que iba a crecer muchísimo. Entonces fue un poco la suma de todo, de que me gustaba, de que mis amigos y yo la escuchábamos, de que, o sea, a nivel musical y como melómano, veía que las producciones detrás eran muy diferentes a lo que estaba estipulado, ¿no? Hasta entonces, y que ese cambio tenía que ir de la mano de algo más empresarial. Entonces, como yo estaba haciendo proyectos, empecé a intentar diferenciarme de la competencia en ese sentido, con música que igual no se trataba tanto, ¿no? En esos. Y pues fue la suma de todo. Entonces, el hecho de diferenciarme me implicó el estudiarla mucho, el trabajar muchísimo de la mano de la música urbana, el perseguir, ¿no? O sea, el mejorar. Y entonces, si sumas todo, pues al final dices, ostras, que al final estoy haciendo todo por la música urbana. Entonces yo creo que fue eso, la respuesta. ¿Y cómo ha surgido ese management de Ocer y Rade? ¿Es vuestro primer cliente a nivel management o estáis llevando a otra gente? Más grande, es el más grande. Además, es una historia muy simpática. Fue súper bonita, o sea, evidentemente, y más cuando le guardo tanto cariño, ¿no? A esa historia. Fue curioso porque viene precedida de una buena relación, porque yo trabajaba con ellos, hicimos varios bolos, y me gustaba mucho cómo trabajaban. Sí que es cierto que veía que al final también eran muy jóvenes, y bueno, como todo en la vida, hay cosas que se pueden hacer mejor que otras, pero yo creo que conecté de una forma indirecta con ellos y les guardaba mucho aprecio. Entonces, llegó un momento en el que teníamos que hacer una presentación en Fitur y me dijeron, oye, mira, tenemos que conseguir a un artista relevante o que esté en crecimiento y que sea emergente relacionado con la música urbana. Entonces dije, clic, Ocer y Rade. Entonces les llamé, entonces estaban pasando una mala época y, bueno, pues me dijeron, venga, que sí. Pero aún así guardaban un poco de diferencias con como habituaba de conocerles y cuando ya estuvimos presencialmente empezamos a hablar y veían que conectaban mucho conmigo y con mi familia y fue como sin quererlo, ¿no? O sea, fue como una especie de flechazo. Y entonces fue ese motivo, o sea, el que nos pues dijo, oye, ¿y si trabajamos juntos de alguna forma, aunque sea como management y artista, y les gustó la idea, se trabajó durante esos meses y para adelante con todo, con los faroles, ¿no? Que dice el refrán. Está guay porque a mí siempre me ha parecido un grupo muy curioso, ¿no? Que esto como muy espontáneo, que han Sí, sí, creado sí. es muy boca a boca, es una cosa muy... sí, lo que ha pasado con a lo mejor con Natos y otros grupos, aunque no sean musicalmente, Diferente. son diferentes y llevan otro rollo y es otra historia, pero sí, siempre me ha llamado la atención como un grupo que va un poco aparte a la hora de gestionarse y demás. Tal cual. Y pega lo que me comentas que por el perfil que tienen, que fuera todo muy espontáneo y fuera todo muy natural, porque Sí. no les veía yo. De verdad fue como una relación. O sea, como cuando ligas y encuentras que dices, ojo, y si somos novios, o sea, es que es el mismo caso. Y a mí me gustaba porque se salían de los esquemas que conocía. Por ejemplo, la historia de Natos y Gore es súper curiosa también. O sea, de hecho la reflejan en el documental muy bien. Y me parece precioso. O sea, a mí todo lo que sea relacionado con lo antisistema de la música me encanta. O sea, porque yo he sido, aunque no pueda parecerlo,
por igual mi forma de ser o lo que sea, yo soy muy underground, aunque suene raro decirlo, pero sí que considero que lo que a mí me ha hecho crecer, que en este caso son las redes y el boca a oreja y todo este conjunto de cosas, o sea que no he tenido la necesidad de salir en radios o la necesidad de salir en tele. He visto que los artistas de la música urbana o sea, todo nace de ahí. Entonces me parece súper guapo, o sea, me encanta. Y para cómo me gusta musicalmente y lo disfruto, es mi día a día una playlist de radar urbano o fuego, ¿no? O sea, en Spotify me encanta. Entonces, en ese sentido, fue una pena el que tuviese que vivir el COVID y no he trabajado tanto de manager a día de hoy por la situación, pero los proyectos que tengo en la cabeza, pues me encantaría hacerlos realidad. O sea, se vienen cositas, ¿no? Como dicen los raperos en las redes. Una cosita ha salido, estamos preparando el disco con Ocerirade, estamos intentando hacerlo de otra forma, estamos preparando también una plataforma web para vender el merchan de una forma diferente y curiosa, con el equipazo que tenemos detrás, que igual está por aquí alguno de ellos, aprovecho para darles gracias por el trabajo que se están pegando, pero bueno, es diferente, es muy lento, ahora mismo es como un sofrito, como un caldito que estás ahí haciendo con mucho cariño a fuego lento, porque también es cierto que antes vivíamos como a rebufo de lo que venía. Era como, no podías pensar en lo que estabas pensando porque ya ibas tarde, ¿no? En lo que tenías que hacer después. Pero esto ha hecho como pensar muy bien las cosas y para según qué cosas viene bien también. Sí, sí, no, cocinándolo a fuego lento y además me imagino que estaréis contentos, sobre todo tú en esta nueva etapa, en este nueva incursión, porque es algo muy creativo, ¿no? Te metes un poco también en la parte creativa, piensas estrategias, es otra forma de crear y de buscar ideas diferente de la de promotor o de la de organización de conciertos y demás, es otra cosa. Lo bonito de todo esto es que para colmo no existen precedentes de las cosas que se van a hacer, porque ahora es como un lienzo en blanco. Es decir, ostras, ¿qué pinto? ¿Me pinto un bodegón como hizo de la semana pasada? No, o sea, tienes que crear nuevo gracias a todo esto. Entonces es un momento bonito porque me parecía ya antes que todo estaba inventado y que no existía esa creatividad. Es más, me parece raro que no hayan salido muchas más películas del confinamiento y de cosas de estas. O sea, también te lo digo, ¿eh? O sea, yo dije al principio, van a salir aquí material a saco. Pero eso me ha sorprendido. Que no sé, haya sacado tanto. No, se han dedicado a otras cosas, yo creo, la gente. Sí, sí, sí. Yo cuando pregunto a artistas y demás, la mayoría no han sido tan creativos ni han estado tanto a esas cosas como a ubicarse y a intentar matar el rato, la Es mayoría. raro, pero a la vez es entendible porque yo creo que hay gente que de verdad ha tenido sus crisis existenciales, está teniendo problemas psicológicos, y es que esto no es fácil, o sea, que estoy aquí en plan súper happy, pero hostia, lo que se está viviendo no es poca broma. Yo, a mí me ha tocado vivirlo de la forma más triste que existe y más dura. O sea, para decirte el resumen, se murieron mis yayas el día de mi cumpleaños en medio de 3 días y, o sea, imagínate, y sin poder abrazar ni a tus familiares, y eso es lo más duro que existe. Entonces te encuentras en una situación así que dices, ¿sobrevivo y ya o cómo? O sea, es que no sabes qué hacer. Entonces yo también entiendo que no es fácil el crear con este contexto. Es jodido, pero bueno, sí, ya a ver si se va viendo la luz al final del túnel, porque yo creo que la gente está muy cansada ya. Pero Claro. bueno, está bien que estéis ocupados y tal, y además me ha venido el pensamiento mientras me estabas comentando un poco esto, que un grupo que ya tiene una fanbase tan grande a nivel de underground, si gente como vosotros les ayudáis a hacer cosas creativas con un buen equipo y demás, eso sí que realmente puede ser un despegue muy, muy grande, puede haber un cambio ahí de paradigma en la escena. Y yo voy a estar atento porque creo que puede ser una cosa diferente, sí. Sí, porque yo no te conocía, pero veo, o sea, a raíz de empezar a hablar y todo, padre, vi que estabas muy relacionado con la música urbana y con la música. Sí. Yo hacía rap y ahora, bueno, ahora saco muy de vez en cuando, pero sobre todo tengo mucha gente en el rollo, estoy muy puesto en las movidas y tal, y me entretiene y me interesa. Y ya te digo, a estos chicos sí que les llevaba tiempo ya escuchando de ellos. Tengo algún colega común, el Terrier Pimp y tal, que debe ser de su zona y demás. Y siempre me han interesado cómo se movían y demás. Y viendo ahora que les habéis cogido y les vais ahí a ayudar a montarlo gordo, pues yo creo que puede ser interesante. O sea, que está... O sea, bueno, yo de hecho me vuelvo muy filósofo muchas veces porque, joder, es que
no somos conscientes de la suerte que tenemos de vivir en la época que estamos viviendo, o que la gente diga, esto es lo peor que existe, estamos todo el día enfadados, que si Twitter, que si los hate, no sé qué. Hostias, vamos a verlo desde otro lado. Ya tenemos el acceso absoluto a toda la información y a toda la historia y a todo del mundo y del conocimiento humano, y para colmo tenemos la capacidad de, sin tener nada a nuestro alrededor, crear y lanzarlo y que lo pueda ver quien quiera. O sea, es lo más humano que existe y lo tenemos a nuestro acceso. O sea, me parece un bombazo para crear y para hacer cosas, y gracias a todo esto se han visto, bueno, que es que vamos a pasos gigantados. No damos las marchas para la realidad de la vida que estamos viviendo. O sea, yo creo que vamos en retroceso. Totalmente, ¿no? Hay una cantidad de herramientas brutal y una cantidad enorme de formas de utilizarlas. Entonces, realmente, si se busca más la oportunidad que la queja, o que el usar el móvil, yo qué sé, pues para chorradas, que todos lo usamos para chorradas, pero si buscas un poquito la funcionalidad de las cosas, te pueden salir cosas muy chulas, la verdad. Y a un coste mucho menor de lo que era hace años un lanzamiento o una campaña de promoción o... Yo sin las redes no hubiese existido a nivel Holica, ni a nivel Rivera Sound, ni a nivel de nada, porque todo emerge de ahí. O sea, yo, bueno, no sé si esta es mi oficina, pero es que estoy... Bueno, no se ha visto nada, en verdad, pero bueno, que es lo más humilde que existe, y de hecho no tenía un equipo gigante, que ojalá que se llegue a todo eso, porque al final tirabas mucho de subcontrataciones, de favores, y no soy ni consciente, ¿no?, de las gracias que tengo que dar a todas esas personas que me han acompañado. Pero mi idea va de la mano y digo, ostras, vamos a intentar monetizar incluso ese éxito del marketing digital o de la digitalización, que soy muy pesado con esto, pero es que es verdad. Y esto ahora justamente estoy muy ilusionado porque estoy intentando trabajar también con cosas no relacionadas con la música para hacer unas estructuras de nóminas y de personal mucho más estables, porque al final los festivales también es un poco locura, porque no es comparable el ritmo de trabajo que hay entre agosto y febrero que al febrero-julio. O sea, es que es un mundo paralelo. Pero lo bonito sería el generar una plantilla súper grande, o sea, súper grande. Yo con tener 10, 15 personas estables, yo creo que la capacidad de crear, y lo que dicen eso de 2 ojos miran más que uno, pues imagínate 20 ojos más que de uno, o sea, es que es incontrolable, ¿no?, la de cosas bonitas que pueden salir de ahí. Entonces ahora estoy trabajando un poco en todas las líneas, en sacar adelante los festivales y en sacar adelante más equipo, que igual no lo hubiese planteado si no hubiese sido por la COVID. O sea, Sí. no tenga que ver, o sea, diversificar en toda... Sí, es un poco lo que llaman el networking, ¿no? Que lleva años funcionando, pero que crece exponencialmente y va más y cada vez da mejores resultados. Tal cual. O sea, invertir en ideas. O sea, yo es que lo veo así. Digo, que es que no hay que tenerle tanto miedo. Evidentemente da vértigo, porque como todo en la vida dices, joder, si me sale mal. Pero creo que la capacidad de pensar es algo que no tiene límites. Y, por ejemplo, tú compras, yo qué sé, 5 ordenadores porque te fijo en tu empresa y, bueno, sabes perfectamente que eso va a ser para algo concreto y que te va a dar un rendimiento entre esto y esto. Pero una persona, si una persona la cuidas, está contenta con el proyecto y está ilusionada con el proyecto, bueno, eso no tiene límites. Puede salir de ahí barbaridades y que pueden hacer explotarte a ti como empresa. O sea, estoy un poco en esa línea ahora mismo. No, En yo ese creo momento de mi... que tienes las cosas muy claras, te estás apoyando mucho en la tecnología, que es súper importante y muchos no lo hacemos. Bueno, yo porque soy muy arcaico para esas cosas y ando con cosas más tangibles, pero vamos, nunca infravaloro la tecnología y me encanta y siempre me gusta estar un poco al loro. Has hablado de Big Data, de los test rápidos para los festivales, del blockchain y demás tecnologías. El otro día tuve una chica que nos habló de cosas de tecnología, de divulgación y tal, que estuvo interesante. Y a mí es algo que, aunque no lo utilizo demasiado, entiendo lo importante que es y que puede ser una palanca fenomenal. Eso, Claro. unido al control de grupos humanos de calidad, eso pues te puede llevar pues, a sitios muy, muy buenos. Oye, ya para ir cerrando, para no tenerte ahí, que supongo que querrás cenar y demás. Voy a poner un ejemplo de esto que estábamos... Sí, sí. Perfecto, pues excusarme el por qué he llegado tarde, que me da vergüenza y digo, joder, no puede ser verdad. Y ya te lo explico, que no te lo he explicado. Que la movida es que justamente en esta idea de transformación digital hicimos como una plataforma para gestión de carnavales virtual, y conjunto, pues en este caso tenía una reunión con el ayuntamiento
con un ayuntamiento para hacer el desarrollo de la asamblea del jurado, que normalmente se hacía, pues bueno, allí, en el desfile y tal. Entonces, gracias a esta plataforma, lo que habíamos hecho era generar un conjunto de formularios para que la gente participase, se hacía un desfile virtual y hoy era la asamblea del jurado, que éramos varios miembros, y gracias a la tecnología, la videollamada, es que no ha hecho falta nada. Para colmo, las actas las hemos firmado digitalmente y Santas Pascuas. Y realmente me he ido me he ido, o sea, he tenido 5 minutos porque luego ya tenía este live. Y me he ido y digo, ostras, hostia, cómo mola esto. Fíjate el tiempo que hubiese perdido. Bueno, yo, en mi caso personal, vivía en Madrid y bebía a disgusto porque tenía 1 hora y media a la universidad, otra 1 hora y media de vuelta. Ese tiempo lo perdía. Me he venido al pueblo porque estoy en mi pueblo, estoy en Cintruénigo, y gracias a la vida por fin nos trajeron la fibra óptica y dije, adelante, educación online. Sigo con los estudios mejor que nunca, porque es cierto que estaban un poco, no sé, en stand-by, pero no podía llevar el ritmo, no lo podía seguir. Y ahora estoy súper contento porque ya para colmo he acabado los exámenes, han salido bien, tengo tiempo para todo, mis cafés universitarios son con mis amigos de verdad. Digo, ¿qué más puedes pedirle? Y esto viene de la mano de cohesionarnos y que hay que tener urbanitas en los pueblos. Totalmente. Esto me llevaría, bueno, a la localización del trabajo, que es exactamente el ejemplo que has puesto. Es lo que están esgrimiendo muchos youtubers por el hecho de haber seguido, porque dicen, es que ahora lo podemos hacer de cualquier lado, ¿por qué voy a pagar 100 o sea, o 50 pudiendo pagar 10 y lo puedo hacer mi trabajo desde cualquier lado del mundo y tal? O sea, eso abre muchas Lo peor que posibilidades, son, polémicas. son son respetables y es que es tan delicado ahora mismo lo que estamos viendo y dices, "Joder, demasiados problemas tenemos como para mirar tonterías", pero totalmente de acuerdo ahí. Sí, sí, y eso viene de la mano de lo que has dicho tú, el cambio de paradigma que está suponiendo que la gente puede hacer un montón de cosas desde cualquier lado, con un ordenador, con un móvil y con conexión a internet y ya está. Eso, y es verdad que eso quizás la administración, que siempre es un poco dinosaurio y que va siempre por detrás de las nuevas tendencias y demás, quizás debería ponerse al día. Antes de criticar o antes de juzgar cosas, que sí, que moralmente cada uno tendrá su opinión, pero son consecuencia de una tecnología nueva, de una disrupción en el mercado laboral. Y eso es así, eso es una realidad y hay que tratarlo. Pero bueno, eso ya para otro día, ya sabiendo que te beneficias mucho de eso y que tú te apoyas muchísimo en la tecnología y en hacer las cosas a distancia, pues eso lo podemos hablar en cualquier momento. Y nada, yo por cerrar ya un poco para eso, para dejarte cenar y todo, que sé que has tenido una tarde liada, te pregunto un par de cosas de artistas. Una es, aparte de Ocer y Rade, que evidentemente te gustan, ya lo has comentado, que aparte de tener una relación comercial o de esto, y bueno, y de amistad, te gustan musicalmente, ¿qué grupos te gustan hoy en día? O por Una pregunta, me encanta porque soy más raro, es que ecléctico. soy muy melómano y antes sí que tenía mis fisuras porque yo de pequeño era el más crítico del reggaetón, o sea, era algo que no sé si nos lo inculcaban en las clases de música o algo, pero me volvía un poco... Y yo iba a mi rollo, me gustaban mucho las bandas sonoras, no sé, un poco friki en ese sentido. Pero llegó un momento, cuando de verdad me tuve que poner a trabajar, y digo, hostia, es que cualquier música me gusta y le intento ver el lado bueno. Y entonces me puedes encontrar un día escuchando a Paco de Lucía y a Chick Corea, pues que ahora mismo, bueno, siempre han sido mis referentes, pero ahora quiero hacer una mención. Pero por otro lado puedo escuchar a Lil Pump, a Post Malone, me encanta Dua Lipa, me encanta Billie Eilish, me encanta C. Tangana, me gusta cómo ha transformado la música en España Bad Gyal, me gustan artistas emergentes, aprovecho que son de allí, por allí de Pamplona, pues Black Friday. Cualquier género es bueno, ¿no? O sea, pero considero que en la riqueza de las cosas está el conocerlas. O sea, yo siempre he dicho que si solo comes pizza de piña, no te van a gustar las demás porque no las has probado, pero si te gustan todas, o sea, pero si pruebas todas, por lo menos tendrás un espíritu crítico. Y un poco al hilo de esto, se me acaba de ocurrir sobre la marcha, no era la última que te iba a hacer, pero bueno, la penúltima. ¿A quién, ahora que estás metido en el management y parece que es algo que estás disfrutando, a quién hipotéticamente, si pudieras o que te interese de la escena nacional, le tirarías la caña? Claramente. ¿A Ya, quién? okay. Z Tangana. Ah, Creo que es un artista que es tan inteligente que ha hecho lo que ha querido con la gente. Ha hecho lo que ha querido constantemente. Ha usado un marketing
de otro nivel, ha jugado como ha querido y para colmo tiene detrás a productores como Alice y a tantos otros que demuestran que ya no es solo inteligente, sino crítico musicalmente. O sea que sin duda es eso. Sí, desde luego, es un referente. Bueno, Rosalía también tiene lo suyo, ¿eh? Bueno, Pero Rosalía está a unos niveles estratosféricos. lo único que igual soy más fetiche, un poco con según qué cosas. Pero bueno, cualquiera de los dos son pilares y que creo que lo van a ser. Pues imagino que cuando antes le hablaban a mis padres de referentes, pues igual me decían, yo qué sé, los hombres G, ¿no? Yo qué sé, o Rafael, o Julio Iglesias. Pues yo creo que dentro de 50 años estudiaremos en los libros de historia que Zetangana y Rosalía fueron referencias. Es posible, yo creo que están alcanzando cotas muy altas y parece que no va a acabar pronto. O sea, parece que están construyendo una carrera razonablemente larga, entonces veremos. O sea, yo les echo un cable a todos los que pueda y sí, o sea, que sepan que tiene un hueco siempre en nuestros proyectos, a cualquier tipo de artista, urbano y que siempre que sea buena gente. Eso está bien porque hace falta mucha gestión en la música y es algo que a veces se le olvida a la peña, pero que es esencial. Y hablando de eso, y ya volviendo al tema de los festivales y de la siguiente edición del Holica, he visto alguna cosa por ahí, pero no sé si tenéis ya un poco un cartel o unos artistas pensados, por ir cerrando. Bueno, pues o sea, este año teníamos cerrado a artistas como Bad Gyal, a Wade de la música electrónica que estaba siendo o sea, disparada, ¿no? O sea, su carrera. También teníamos un concepto muy guay de reggaetón antiguo, que pues estaba gente como Juan Magán, o sea, que era un poco el reunir ese 2010 ahí en España, de cómo era divertido. Pero sí que estábamos en negociaciones, estaba prácticamente cerrado Rauw Alejandro, que nos había pasado algo muy parecido a lo que estábamos mencionando. Pero ahora yo creo que se abre puertas a que 2021 ya han pasado 2 años, siempre buscamos el hacer un cartel adaptado a la realidad que va a haber en ese verano. Y yo creo que ahora mismo habría que hacer un estudio grande, porque ahora mismo es que no me he puesto. Tampoco hemos dosificado todos nuestros recursos, perdón, hemos canalizado en sacar adelante los proyectos y no tanto en quién esté. Porque considero que eso tendrá que llegar cuando llegue y buscaremos el mejor cartel posible. Genial, estaremos atentos a lo de Oceri Rade y estaremos atentos al Holica. Y es que ya está muy pendiente. Dame alguna idea buena de artistas que lo vayan a petar. Pues no te creas tú, bueno, siempre en el tema del... Es que yo, la verdad, yo te voy a decir una cosa y lo digo mucho, o sea, yo escucho cosas muy underground y tal, pero son muy underground como para un festival. Y las cosas comerciales que escucho son ya súper comerciales. No te puedo aconsejar a un Bad Bunny o a una, ¿sabes? A un Anuel o a cosas así porque no tiene ningún sentido. Entonces, y a nivel España, pues lo mismo, ¿no? O sea, pues sí, estoy que sí, la Bad Gyal, que sí... Es que me encanta el escuchar música nueva y lo más raro que suene. O sea, ecléctico. Yo me acuerdo una vez, esto es un secreto, pero el manager de Zetangana tenía el Spotify, bueno, creo que lo sigue diciendo, y tenía el Spotify accesible a que los artistas que escuchaba recientes los pudieses ver. Eso es Eso es bueno. cosas raras y me encantaba porque me pasa en Spotify, no sé por lo que sea, ya tengo mis playlists creadas, me vuelvo vago o las novedades, o sea, como esos guiños de que cliques aquí son muy comerciales y acabo sin ideas, no sé por lo que sea. Y llega un momento de decir, Dios, quiero escuchar a alguien o incluso de tu propia biblioteca musical ya ni te acuerdas, ostras, estás en el stand-by de ¿qué miro ahora? Y por eso me gusta a veces pedir el consejo de decir, Es oye, complicado. A mí esas cosas en frío no se me suele ocurrir porque digo, joder, no sé, los que se me ocurren son muy evidentes, ¿no? Pero ya escuchando yo por ahí algún día si tengo alguna idea, yo te lo mando. Digo, hostia, mírate este tío que a lo mejor, ¿sabes? Porque nunca se sabe. me ha pasado, que con muchos colegas que me han pasado referencias Ujú. o petando, con ese artista. Sí, sí, por eso, que hay que estar ahí con un oído en la calle y... Más claro, ahora que antes he hablado de Lola Índigo, pero ahora me ha venido. Funzo y Baibiloa, o sea, entraron en Jólica y fue a través de un favor prácticamente. Y yo les había escuchado y veía que había mucho potencial, pero no habían explotado. Y de Ujú. repente están ahora a nivel de streamings. O sea, había un cambio. Y fue gracias a que un colega me dijo, oye, mételos, que son buenos. Y yo, ya verás tú. Y al final, pues mira. Sí, al final salen cosas de esas. Pues yo si encuentro cualquier cosa curiosa que crea que puede funcionar, yo te la digo. Y oye, y ya a un nivel más, como dices tú, melómano y de aficionado a la música, si encuentras algún artista que pueda estar interesante y qué tal,
si quieres me lo recomiendas por privado para que no te quiten la idea o lo que sea, pero para que le eche yo unas... A mí siempre me gusta también encontrar cosas nuevas y diferentes y checar movidas que no conocía. O sea que yo también estoy abierto a nivel oyente. Oye, que salga de aquí una bonita amistad, padre, me cago en 10. Sí, joder, y a ver si estamos un día, que por Navarra todavía se puede uno mover. Así que si pasas por Pamplona o Fitur o bajo yo por ahí por la ribera, nos tomamos algo sin duda. Tiro por ello. Y tenemos otra charleta ahí más sin público. Y para hablar de cotilleos y cosas de esas. Mira, lo único que ya no me ha quedado otra más que quitarme la vergüenza. Pero, mira, Nada, hombre, eso está hecho. Pues nada, señor, oye, un placer, súper interesante la charla. Yo creo que cualquiera que esté interesado en estos temas se la puede ver después en Instagram TV o en YouTube, las iré colgando. Y, joder, muchas gracias por prestarte a esto. Y, joder, súper interesante un montón de cosas que nos has contado y súper novedosas. Y sobre todo un mensaje muy optimista, que eso sí, está muy bueno. yo creo que nunca está de más, aunque luego no pase. Mira, por lo menos que no sea al final darte de canto contra la realidad. Yo creo que que todo esto nace de la esperanza y si no, nunca van a hacer. Entonces yo prefiero y que no, pues que se fastidie. Total, total. ¿No? Y además es una esperanza fundamentada en un montón de cosas que nos has contado, así que tiene muy buena pinta todo y muchísima suerte con todos los proyectos. Perdón. Nada, Nada, nada. aprovecho para darle las gracias a todas esas personas. He visto que la gente estaba activa, comentarios muy positivos y gracias a todos. Total, total. Pues muchas gracias y eso, muchísima suerte con todos los proyectos y estamos en contacto para cualquier cosa, ¿vale? Muchas gracias, Padre. A ti, jefe, un abrazo. Hasta luego. Chao.